radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores,
que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Arrancamos de lleno, como siempre, con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias del día que tienes que conocer para iniciar, valga la redundancia, el día muy bien informado. Vamos con la primera noticia. Acción Popular queda fuera de las elecciones generales de 2026. ¿Qué pasó? A ver, Acción Popular quedó fuera de los comicios para el 2026. En una resolución emitida el sábado, el Jurado Nacional de Elecciones anuló los comicios internos realizados por la agrupación de la Lampa, que queda sin posibilidad de presentar una fórmula presidencial o listas congresales en las próximas elecciones generales. Vamos con la segunda noticia. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile. El candidato de derecha, José Antonio Kast, ganó el domingo con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile al izquierdista Janet Jara. Al 95% del conteo oficial, Kast obtuvo el 58.30% y Jara el 41.70%. Es así que Kast gobernará al país sudamericano entre el 11 de marzo hasta marzo de 2030. El 11 de marzo del siguiente año hasta el 11 de marzo de 2030. Vamos con la tercera noticia. Influenza A H3N2. El MINSA asegura que la variante aún no llega a Sudamérica. El Ministerio de Salud pidió calma frente a la alarma internacional por la influencia A H3N2 y confirmó que esta variante no ha ingresado a Sudamérica según la vigilancia epidemiológica activa en la región. Vamos con la cuarta noticia. Un desastre, una tragedia. Aumentan a 16 los muertos tras ataque terrorista en un evento judío en Australia. El número de víctimas mortales por el ataque armado durante un evento judío en Australia ascendió a 16, informaron el domingo las autoridades. Además, 29 personas resultaron heridas, entre ellas 2 agentes de la policía. Todos están hospitalizados. El tiroteo masivo ocurrió durante la celebración de Hanukkah en la conocida playa Bondi Beach, una de las más concurridas y emblemáticas de Sydney, donde se habían congregado más de 1000 personas. Los atacantes, según se ha conocido, fueron 2 musulmanes que son padre e hijo. Vamos con la quinta noticia, que siempre cerramos con una positiva. Catarina Sarikei hace historia, subcampeona mundial de surf en Punta Rocas. Catarina Sarikei marcó un hito para el surf peruano al consagrarse subcampeona del Mundial ISA Junior 2025, celebrado en el Centro Alto de Rendimiento de Punta Rocas. La surfista, integrante del programa de apoyo al deportista del IPD, se llevó la medalla de plata, convirtiéndose así en la primera peruana en alcanzar un podio en la categoría damas. Esa sección, las 5 de Altavoz, llegó gracias a Dairy Bakery. Como el sabor de casa, le invitamos a que visite su local favorito. Ya se encuentra en nuestro set Enrique Cornejo, el ex ministro de Transportes, y muy amablemente ha aceptado la conversación. Señor Cornejo, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, felizmente. Usted ha sido un hombre de partido, pertenece al APRA. ¿Cómo toma la lamentable situación en Acción Popular, que ha quedado fuera de las elecciones generales de 2026? Es una pena para la democracia peruana que un partido que tiene tradición, ideología, doctrina y que son los que se necesitan, aparte de su comportamiento en los últimos tiempos, pase por estas prácticas evidentes que han obligado a esta sanción y que sin duda ayudan solamente a crear más desconfianza con respecto a la institucionalidad, a la democracia, ¿no? De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, 31 delegados que fueron elegidos en las internas de Acción Populistas no participaron luego en las elecciones. Sí, pues es bastante grosero el proceso que se inició para sustituir delegados elegidos por otros que sin duda tenían ya una posición favorable al candidato que salió, ¿no? Con esto ya evidentemente va a perder la inscripción y van a tener que recolectar medio millón de firmas. Sí, pues, es lamentable, partido, ¿no? Es muy lamentable. La verdad que es un pésimo ejemplo. Decimos que hay muchos partidos cascarón que solamente tienen algunas personas, familiares que están ahí, pero los partidos que tienen la obligación de dar el ejemplo, mira lo que está pasando. Bueno, fue ya el final, así acaba el partido de los niños, lamentablemente, porque sí, el caso de los niños fue por eso decía, terrible, ¿no? Dejando
lamentables hechos de los últimos años, era importante que Acción Popular se reivindicara un poco con su propia militancia y con el país, ¿no? De acuerdo. En la semana anterior hemos visto la marcha en vacío de los trenes, del tren Lima-Chosica, y eso ha derrumbado varias narrativas, varios mitos tejidos por los caviares. Primero que las vías no aguantaban, luego que no pasaba, los coches no pasaban por los puentes, y ahora señalan que iba muy lento. Sí. ¿Qué ha demostrado esta marcha en vacío? Ha demostrado lo que he dicho siempre desde el principio. Estos son trenes bastante operativos, que tienen 40 años de uso, o sea, están en su madurez. Un tren bien mantenido tiene 100 años de utilización. En diversas capitales del mundo se siguen usando trenes que tienen 100 años de antigüedad. Es un poquito falta de conocimiento de quienes siguen hablando, a pesar de todo, de que estos trenes son chatarra, en fin. No, en realidad, muchas de esas personas cuando se suban a los trenes que estén en funcionamiento van a tener que decir, bueno, discúlpenme, estaba absolutamente fuera de lo que... Claro, y hemos visto imágenes del alcalde Reyardo, sí, claro, dentro del tren, y no es para nada chatarra, ¿no? No, y además nosotros somos un país que tiene una gran necesidad de infraestructura en todos los aspectos y principalmente en la ferroviaria. La posibilidad de tener un tren nuevo, claro que es lo óptimo, ¿verdad? Pero es una posibilidad que demora. Nadie tiene un tren nuevo puesto en almacén. ¿Cuánto demora? Aproximadamente desde que pides una solicitud, entre 3 y 5 años, porque hay una cola, claro, una fila de pedidos anteriores. Es lo que le está pasando a la línea 1 del metro entre Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho. Ya se han pedido los trenes. Claro, ellos tienen que pedir trenes, se han demorado en hacerlo, y entonces ahora tenemos unas situaciones de hora punta terribles, porque hay una gran demanda que no es satisfecha, y espero que la línea 1 también tome acciones de gestión rápidas para poner menos tiempo entre tren y tren y para ampliar los horarios de atención en la noche, que creo que podría ayudar. Ahora lo que se viene sería una marcha blanca ya con pasajeros. ¿Eso cuándo podría desarrollarse? A ver, lo que ha pasado es que, como tú decías al principio, se están derrumbando ya los mitos, ¿no? Primero decían que no era una donación, que se había pagado. Claro, se pagó el flete y el seguro el desarme, para traerlo, ¿no? Yo te lo regalo en el puerto de Los Ángeles, llévatelo. Mínimo, ¿no? Claro. Y ahora dicen, pero además van a gastar en el mantenimiento. Lógico. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Tú tienes tu auto que estás utilizándolo, pero lo has sacado 3 meses porque bajaste. A esos 3 meses, cuando regresas, tu auto, pues tienes que medirle el aceite, tienes que ver si la batería está... No estaba funcionando. Claro, ¿no? Entonces tienes que ponerlo en funcionamiento. Vamos a llamarle ponerlo en valor. Ajá. Esto es lo que está pasando ahora. Ha habido una prueba en vacío, es decir, los trenes marchan perfectamente por los rieles que usa el ferrocarril central, pasan por todos los puentes que deben pasar, no hay ningún problema. Y entonces lo que va a suceder ahora es que probablemente en el taller que hay en Chosica del ferrocarril central se va a poner en valor estos trenes. La apuesta es poner en valor 15 locomotoras de las 19. Ajá. Y cada locomotora lleva 5 vagones y se van a poner en valor 75 vagones. Estas locomotoras y con su juego de 5 vagones cada una van a ser 15 convoys. 15 convoys. Cada vagón, primer y segundo piso, lleva más o menos 160 pasajeros. Entonces son 5 vagones, son 800 pasajeros por convoy, por 15. Son más de 12.000 pasajeros día. Lo que ha estimado la Municipalidad de Lima. Claro, al día. Eso significa, y lo van a hacer como yo lo planteé en tu mismo programa, hace ya varios meses. Dije 3 etapas. Están haciendo la primera, que consiste en que digamos, en la estación que ya existe en Chosica, y en la estación que ya existe en Lima, no hay que construir nada por si acaso, ¿no? Y en el riel que ya existe, en el trazo que ya existe, que ya pasa todos los días, el ferrocarril desde el centro hasta el Callao, allí van a funcionar estos 15 convoys, 15 locomotoras con sus 5 vagones cada una, y van a ir temprano, desde las 5 de la mañana hasta las 9, llevando de Chosica a Lima, se quedan ahí en Lima, porque claro, no hay la ida y vuelta. Y regresan en la tarde. Regresan en la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, y los regresan a Chosica. ¿Y pueden funcionar las 15 de una vez? Probablemente empezarán gradualmente, probablemente estarán 1, 2, 3 al principio, pero llegarán a estar las 15 en un periodo... Con la vía que ya existe. Claro, por la vía que ya existe. Y estos trenes
pueden tener la velocidad, de hecho esa velocidad la tomaban en California en algunos tramos, hasta 180 y tantos kilómetros por hora. Bueno, acá no se va a poder, ¿no? Claro, entonces como la zona es una zona poblada, Sí. entonces se ha estimado que vayan a 40, 45 kilómetros por hora. ¿Y cuánto nos demoraríamos de Lima, De Chosica a Lima? De Chosica a Lima aproximadamente 1 hora 15 minutos. ¿Y ahora cuánto se demora la gente? 3 Dos- horas, 4 horas, gastas 30 soles de ida y vuelta en taxi Claro, pero colectivo. 15 ida, 15 vueltas, ¿no? Claro, además con inseguridad Arriesga y todo tu lo que vida, eso ¿no? significa. Algunas personas dicen, pero ¿por qué no han comprado trenes nuevos? Entiendan, los trenes nuevos se van a comprar también para las líneas de cercanía norte y sur, pero eso lo tendremos, si Dios quiere, y las funciones de los burócratas van bien, por lo menos en 3, 4 o 5 años. Así es. Aquí tenemos la suerte de tener unos trenes que funcionan, que están perfectamente en posibilidad de operar muy bien, con seguridad, como lo hemos explicado, y vamos a adelantarnos 5 o 6 años para que 12.000 personas puedan ahorrar 2 horas de su tiempo al día y por lo menos 15 o 20 ¿Esta soles. primera etapa cuándo podría estar funcionando? Yo creo que hacia el primer semestre de este año, perdón, del año 2026, hacia el primer semestre. Podría ser antes, pero hay que ser un poco cauteloso. Sí, yo diría que, digamos, en unos 3 meses podrían ya tener el primer juego andando, llevando pues 800 pasajeros, ¿no? 800 pasajeros. Y con eso alivias el tráfico en la Y carretera con eso se central. acaban todas las narrativas estas que siguen diciendo cosas como, por ejemplo, claro, pero ese tren no funciona porque lo ha llevado una locomotora del Ferrocarril Central. Claro, pues lo ha llevado porque todavía la locomotora de Coltrane que donó está todavía sin sus fluidos, no está todavía plenamente operativa, no porque sea mala, sino porque le falta el mantenimiento para poder estar operada. De la misma forma que estas locomotoras fueron trasladadas a Chosica, así se van a llevar también los coches. Claro, pero los coches ya son, digamos, un tema más fácil. Mejor dicho, las locomotoras, perdón. Claro, las locomotoras es lo que hay que en realidad ponerle atención, ponerlas en valor, eso es lo que va a demorar. ¿Y cómo van a llegar a Chosica? Igual, las tienen que jalar. Claro, tiene que llevarlas. Tienen que jalarlas. Tiene que jalarlas, ¿no? Porque en realidad cuando ya estén operativas ya van a venir con sus vagones, primero sin pasajeros, después con pasajeros sin pagar, eso se llama la marcha blanca, y después ya van a funcionar como debe ser. En cuanto al puente de Los Ángeles, usted mencionó que evidentemente sí pasaban los coches que son de 2 pisos. Y se vio claramente eso en las imágenes. Quien casi no pasaba era el tren, precisamente la locomotora del Ferrocarril Central Andino, ¿no? Sí, pasa con un aire muy pequeñito, pero Sí. la locomotora del Ferrocarril Central Andino es más alta Sí. que el segundo piso de estos trenes. Más adelante, mi propuesta era de 3 etapas, esta es la primera. Ajá. La segunda era poniendo paraderos intermedios. Sí. ¿No? Y la tercera, que es la de inversión mayor y que toma más tiempo, implica expropiaciones. ¿Por qué? Porque hay que construir la segunda línea en paralelo. Y como ves, es muy estrecho el espacio que hay y en algunos lugares está invadido porque es zona que nunca debió construirse por viviendas y otros negocios. Entonces, eso se va a tener que expropiar, ¿no? Y eso cuesta y toma un tiempo. Se paga un justiprecio, ¿no? Se paga el justiprecio, la ley ya hace que sea mucho más veloz este tema, pero de todas maneras ya no es tan inmediato. Y además, ese proyecto final, tercera etapa, implica que cuando el tren va cruzando avenidas importantes como la Fawcett, ¿verdad? Ahí hay que hacer una vía aérea o una vía subterránea para los autos. Claro, ahora que usted hablaba de expropiaciones, bueno, todo es voluntad política, todo se puede, como hemos visto, la vía expresa, ¿no? Que muchos Claro. se quejan, incluso hubo un medio que realizó una transmisión en vivo para criticar y ahora evidentemente se llega más rápido a lugares donde tienes que ir, ¿no? Yo tuve oportunidad de conversar con Luis Bedoya Reyes, obviamente ya fallecido, que en paz descanse, ¿verdad? Y sobre digamos, lo que pasaba en el contexto cuando se construyó la vía expresa. Bueno, dijeron Zanjón, ¿no? Que es un nombre peyorativo, ¿no? Un nombre despectivo, ¿no? Y justo me dijo, mira, hijo, me dijo, no sabes cómo me criticaron. Incluso le pusieron Zanjón, porque como no pasaba ahí, digamos, en ese tiempo, claro, no había el tráfico que hay ahora, pero la gente no creía que era una vía importante. Y fíjate cómo ahora recién estamos completando una parte, porque la vía expresa en su proyecto original iba desde la Panamericana Sur hasta la Panamericana Norte. Lo que se ha hecho ahora es
faltando las vías justamente de conexión, pero ya está hecho, ¿no? La vía que conecta desde Barranco, donde estaba, hasta la Panamericana Sur. Pero por el norte debería llegar hasta la Panamericana Norte, ya no va a ser posible. Ya no se puede. Ya no se puede porque ahí está el Metropolitano, está Sí. la línea 2 del tren que va a pasar por ahí, ya cubrió todos los También posibles. escuchaba, ya está bien, van a funcionar los trenes en una primera etapa, unos cuantos convoys en la mañana y otros regresan en la tarde. Y algunos señalaban, pero no hay transporte público cerca de Desamparados. Mira, lo que yo les diría a esas personas que ya buscan... Sí, lo he escuchado también. Sí, que buscan la sin razón, es que un día se suban en una combi en Chosica y vayan hasta Lima, hagan ese viaje, ¿no es cierto? Arriesgas tu vida en el Chosicano, Y cuando hagan eso, vuelvan a hacer la reflexión, por favor. Es un cambio de la noche al día, lo que van a tener las personas que se lo merecen, ¿no? Y por el momento 12.000, pero hay 150.000 personas que viven en toda esa zona este, que necesitan un tren de cercanías que lo va a hacer completamente cuando tenga el doble juego y trabaje 24 horas. Eso Sí. es lo que va a hacer. Esos trenes tienen baño, pueden funcionar tranquilamente los baños dentro Sí, de los claro, trenes. y tienen zonas para llevar bicicletas. Sí. O sea que tú vas a poder llevar desde Chosica tu bicicleta, la pones en el lugar correspondiente, te bajas en la estación de Lima y te vas con tu bicicleta a hacer tu trabajo. También escuchaba a algunos pseudo-influencers que ese tren era un tren turístico y no para un transporte de cercanías. Están totalmente equivocados. En California los usaban todos los californianos y en diversas zonas. Y por si acaso se siguen usando, ¿eh? Igual, diésel eléctricos igual. Se siguen usando en California, están en la zona de Florida y ahí en Canadá también. Pero y allá también había estados que se quejaban por esta donación, ¿no? Incluso también Argentina quería que le den trenes, ¿no? Pero ¿quién no? Pues no, o sea... Perú. Miren, algunos peruanos. Algunos peruanos. En realidad, la gran mayoría ya entiende este tema. Sí. Siempre hay algunos que están casi como consigna diciendo no, pero bueno, esa es la democracia. Que finalmente esas personas que dicen no creen, porque aunque participan, ¿no? En el fondo les gustan dictaduras, donde justamente ellos no podrían hablar de esa manera. Claro. Aquí hay que dejarlos que hablen Sí, y que la porque- gente tome su propia Mejor, opinión. Dicen que están en una dictadura, pero hablan, incluso van a congresos, hacen lo que quieren, ¿no? Sí, no, pues es muy fácil. Por eso el término caviar, ¿no? Sí. Es un izquierdista de café. Así es. ¿No? Hace la revolución en el café, cuando termina su café terminó la revolución, pero en el fondo está pensando en tomar algún puesto público con alguna consultoría. De eso se trata. Claro, pero no se van a vivir a Cuba, Venezuela, no les gusta ir a Estados Unidos. Pero tienen un gran problema cuando les preguntan por esos regímenes. Claro. No pueden decir que son dictaduras. Dice que tienen sus procesos internos, ¿no? Sí, que hay que respetar su autonomía, en fin. Bueno, en realidad son formas de pensar, pero la gran mayoría de las personas, yo noto en las redes, se dan cuenta, ¿no? Sí, ya hemos visto también reportajes en Chosica donde la gente aplaude el verdadero progreso, no este falso progresismo que pregonan los caviares, Pues, ¿no? Realmente, yo lo veo en la línea 1 del tren. 350.000 personas al día. Y ya queda corto. Y cuando se produzca el cruce de la línea 1 con la línea 2 entre las avenidas Aviación y 28 de Julio, ahí se va a construir una estación arriba. Abajo ya está la estación. Sí. Ese va a ser el Shibuya peruano, digo yo. Shibuya es el cruce del tren en Tokio, donde pasan millones de personas al día. Ese va a ser el cruce del Shibuya de la Victoria, vamos a ¿Y decir. cuándo estará lista la línea 2? Así como dicen que van las cosas, que estamos al 70-75%, probablemente en 2 o 3 años. ¿Qué es lo que pasa en la línea 2? Que la tienen avanzada por tramos, pero no continuos. Hay algunas zonas que están con problemas de expropiación todavía. Entonces, eso hace pues que tú no puedas inaugurar tramos más o menos importantes, continuos. Pero eso se tiene que superar, ¿no es cierto? Hay formas, hay razones por las cuales ha ocurrido eso. Yo lo que espero sinceramente, y veo que el MTC actual está corrigiendo las tremendas fallas que tuvo el anterior ministro, que realmente era un ministro proselitista, ¿no? César Sandoval, el Sí, pues, acuñista. el señor trabaja para Acuña, para César Acuña. para un candidato, ¿no? Entonces, pero yo creo que este ministro es más silencioso, pero está trabajando, haciendo las cosas. Entonces, simplemente que mire lo que tiene a la mano, y yo lo que recomiendo es que las líneas 3 y 4, que ya están por ponerse en concurso, se pongan en concurso como la 1. Mire lo que estoy diciendo. Yo en tu programa siempre doy algunos temas y después de algunos meses lo vamos a conversar. Si no ponen la línea 3 y la 4 como el concurso de la 1, el sistema de contratación, me refiero, concurso-oferta a precios unitarios,
lo que van a hacer es replicar más bien el problema de la 2, que no quiso hacer eso, a pesar de que en mi transferencia al ministro Paredes, que fue el ministro primero de Transportes de Humala, ¿no es cierto?, yo le sugerí, haga lo mismo, hágame caso. Si usted repite el modelo de contratación de la 1, Humala inaugura la línea 2. Nunca Y me dijo, ¿y usted por qué está interesado? Porque si la 2 funciona rápido, la 1 se pone en valor y a mí y a usted nos conviene y al país le conviene. Me dijo muchas gracias, apuntó todo lo que le dije y no hizo nada de lo que le dije, lo hizo exactamente al revés. Hicieron primero concurso de estudios, se demoraron 3 años, luego corrigieron concurso de la obra, pero le pidieron que termine el estudio de la obra, 5 años perdidos, y luego lo hicieron a suma alzada. Entonces, a suma alzada tiene el problema de que en una zona donde hay muchas situaciones que no manejas, estás en pleno centro de la ciudad, hay muchas interferencias, expropiaciones. Entonces, si tú lo manejas a suma alzada y tienes, por ejemplo, un valor de 100, bueno, viene la expropiación, no funciona, te paras hasta que el gobierno resuelva ese tema. En cambio, en los precios unitarios, tú solamente vas funcionando en base a lo que construyes. Si no construyes, no te pago, ¿no? En la suma alzada te pago, hagas o no todo lo que dice que tienes que hacer. Es realmente una experiencia que yo sugiero que el Ministerio de Transportes la tome en cuenta, porque les aseguro que la 3 y la 4 terminan mucho más rápido si se hacen así. Debería ocurrir ello. Volvemos al tren Lima-Chosica. La primera etapa, unos cuantos, o podría ser hasta 15 locomotoras en la mañana. 15 locomotoras. Y 15 de regreso. ¿Y por qué? No es que solo haya 15 operativas o que puedan funcionar. Siempre se dejan de retén otras. Falla una locomotora, tienen que reemplazarla. Sí. Y como son 15 convoys, entonces van a poner algunas digamos, en retén. Igual en vagones. O sea, es un sistema que funciona con mucha Claro, con para mucha reemplazarlo fluidez. rápidamente. Claro. La segunda etapa sería ya con paraderos. Con paraderos. Que no es complicado, ¿no? No es complicado, pero sí ya necesita, eso sí, un Más logística, estudio, ¿no? un estudio de seguridad, porque los paraderos van a implicar colas y en muchos paraderos, en algunas de las zonas, no está preparado para ser paradero. Por eso yo sugería en una primera etapa que pase el tren por donde tiene que pasar sin parar, que es lo que va a hacer ahora. Pero ya con parada implica personas, ahí implica, por ejemplo, afluencia de vehículos menores para llevar a las personas hasta ese lugar. Sí, claro. Y entonces todo eso tiene que mirarse con un estudio serio de impacto ambiental y estudio técnico, ¿no? En la tercera etapa ya con la siguiente. No, esa es la mayor. Con el otro riel. El otro riel, las expropiaciones para el otro riel y las vías por abajo o por arriba en los cruces con las avenidas importantes. De acuerdo, entonces en el primer semestre del siguiente año pueden estar funcionando unos cuantos convoys hasta los 15, yo creo hasta que, 15 locomotoras. Yo creo que antes de que asuma el siguiente gobierno, por lo menos va a haber alguno de los convoys funcionando. De acuerdo. Para ir terminando, muchas gracias por la entrevista, señor Cornejo. ¿Usted cómo ha tomado que Rutas de Lima deje la concesión de los peajes? Porque la Municipalidad de Lima estimó cerrar el contrato porque esta empresa se declaró en quiebra. Y me parece que en la cláusula señalaba eso, si se declara en quiebra no puede seguir operando, ¿no? Este contrato, como el de Línea Amarilla, nació con un problema de origen, que nadie lo comenta comúnmente. Yo soy uno de los que insiste en ese tema, pero bueno, es un tema un poco técnico, pero es la razón que inició el problema. ¿Cuál es? Hay dos formas de concesionar. La concesión ocurre cuando el Estado dice no tengo dinero ahorita para hacerlo, le voy a encargar a un privado que lo haga por mí. Y hay dos formas de hacerlo. Obviamente hay que pagarle al privado, sí, porque igual tendrías que pagarlo si lo hicieras tú. Una es autofinanciado y otro es cofinanciado. En pocas palabras y en sencillas palabras, un autofinanciado es cuando la tarifa o el peaje paga el 100% de la inversión privada que se hace. Y el cofinanciado es cuando el Estado paga una parte y el privado, a través de la tarifa, se cobra la otra parte. Normalmente, en todo lo que es transporte público, se usa el cofinanciado. Pero en Rutas de Lima y en la Línea Amarilla, tanto el alcalde el alcalde que en paz descanse, Castañeda, y la señora Villarán, convencieron al MEF, convencieron entre comillas, porque el MEF sí sabía que esto era autofinanciado. Y entonces, toda la inversión mayor o menor que se ha hecho, porque se ha hecho inversión, se la cobran en el peaje al usuario.
Y por eso que sigue subiendo. Y sigue subiendo alto, y la gente dice, pero oye, ¿por qué yo no veo obras? Claro. Porque además, para completar el problema en la zona norte, que es la zona también de Ruta de Lima, aunque también es del sur, pero en el sur tiene la Panamericana Sur Antigua, Sí. que además por los panamericanos la pusieron bella, con zona, sí. concreto, ¿no es cierto? Es una vía muy bonita. O sea, yo me puedo ir sin pagar por peaje hasta casi Pucusana. Eso no ocurre en la zona norte, donde no tienes alternativa, y eso es inconstitucional. Claro, violas el derecho al libre tránsito. Porque yo tengo que tener una alternativa. En todos los países del mundo, cuando hay concesiones, todo el mundo va contento a su concesión porque va rápido, va seguro. Esa es la idea, ¿no? Pero si no quiere demorarse, no quiero pagar, pues entonces tiene que dar vueltas y vueltas y vueltas y demorarse, gastar gasolina, perder tiempo, ya es su decisión, pero tiene la opción. En la zona norte no existe. Tienes que pasar de todas maneras hasta hoy por el puente Chillón. Y eso es un problema. ¿Usted considera irregular que se haya quebrado este contrato? Bueno, en realidad yo siempre he pensado los contratos mal hechos, pero hechos por el Estado, de todas maneras, ante las instituciones legales, nacionales e internacionales, son válidos, ¿no? Y por eso es que perdemos tantos arbitrajes. Porque Pero en este caso ya la empresa quería entregar las operaciones de las vías concesionadas. es probable que esta empresa haya pensado tomar en la situación que tomó esta concesión para luego venderla. Y creo que la bomba estalló por el problema que estoy contando, Sí. porque socialmente es imposible sostener unos peajes que van subiendo y encima en la zona norte en particular no tienes las obras a vista, porque si tú llegas a Ancón viniendo de Chancay, de Huacho, de Huaral, etc., llegas a Ancón, a partir de ahí tienes que cambiar de nuevo el tiempo del Waze, porque llegaste, por decirte, de Huaral en 30 minutos a Ancón y de Ancón hasta el centro de la ciudad 1 hora y media, 2 horas en hora punta. ¿Dónde está la vía rápida? Pues Claro. tienen razón. El contrato también señalaba que si la empresa, de acuerdo con la Municipalidad de Lima, si se declaraba en quiebra la empresa o en disolución, tenía la potestad la municipalidad de quebrar el contrato. Bueno, entonces están cumpliendo parte de lo que dice el contrato y ahí creo que no habrá problema. Pero sí había problema cuando decían no paguen el peaje y el contrato ya, señora, que dice que en el peaje voy a recuperar mi inversión. La falla está en el contrato. ¿Y usted cree que Rutas de Lima ha cumplido con realizar las obras prometidas? Bueno, cumplió con hacer algunas, hay varias que ha hecho, pero se pierden en la inmensidad del mar porque tienes ese tramo Ancón hasta donde está el municipio de San Martín de Porres, donde es terrible. O sea, allí realmente se produce un caos que en el sur no lo ves, en el sur sí vas fluidamente. Sí. Tienes una salida que es la que usa antes de Vía El Salvador, que es la que usan todos para ya no pagar el peaje, ¿no? Sí. Pero aparte de eso tienes un camino fluido, entonces se nota menos, pero en el otro lado sí es un problema. De acuerdo con Rutas de Lima, se gasta 25 millones de soles al mes para mantener las vías y según la Municipalidad de Lima, 5 millones de soles. Eso no lo sé exactamente, pero seguramente han hecho alguna auditoría, pero sí quiero decir que el mantenimiento cuesta. Sí. ¿Ah? ¿Y lo va a poder asumir la Municipalidad de Lima sin peajes hasta cuándo? No, eso tiene que resolverlo. Tiene que haber una empresa que... Claro, tiene que buscar otra empresa que opere y tiene eso. Mantenerlo la Municipalidad de Lima es como decir no lo voy a hacer. En MAPE no lo va a hacer. No, pero si justamente esta historia empieza así, me parece que fue en el gobierno de Toledo, o no sé si al final del gobierno de Fujimori, pero fue por esas épocas, que el municipio de Lima hizo con el MTC un convenio, donde le pedía el municipio de Lima al gobierno nacional representado por el MTC, que en este caso las concesiones, las operaciones fueran hechas por ellos. Pero mira, en realidad, porque concesión significa yo no lo puedo hacer. Así es. En este momento. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y volvemos al punto en el que acaso el municipio de Lima tiene un presupuesto mucho mayor. No, el presupuesto de Lima es muy precario. Claro. Callao tiene canon aeroportuario. Lima no tiene. Bueno, Lima no tiene. En algunas zonas de Lima provincia, pero Lima metropolitana es la zona con menos ingresos que existe. Acá el impuesto vehicular no va a alcanzar, pues, ¿no? No. Y por otro lado, aquí tenemos a la tercera parte de la población del Perú, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿dónde es posible? Porque no existe contrato con Rutas de Lima. Hay que buscar licitar de nuevo.
Hay que buscar una De concesión forma transparente. que sea cofinanciada, Ya no corrupta. no corrupta, hay que poner una cláusula de probidad en el contrato. Ahora sí, Claro, y que sea cofinanciada. cofinanciada. Es decir, que el Estado ponga una parte de lo que hay que Subsidio. pagar. ¿No? Como funciona en todas partes del mundo. Y si fuera cofinanciada, estábamos en un peaje de 7.50. Si hubiera sido cofinanciada, ¿cuánto Probablemente costaría el estaría 3.50. Te pongo el ejemplo del tren eléctrico línea 1. El pasaje sigue costando 8.50, ¿no es cierto? Sí. Ya el pasaje tranquilamente sube los 4 soles el costo. Esa es la diferencia. peaje? De acuerdo. Muy claro. Muchas gracias por la atención, señor Cornejo. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en Altavoz Tendencias. Ya regresamos. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes.
regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Vamos a conversar con el periodista Ismael Tazaico, que muy amablemente ha aceptado la conversación. Ismael, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Gracias a ti, Aarón, por estar aquí contigo, a tus órdenes. ¿Cómo has analizado que quede fuera de las elecciones Acción Popular? Es su culpa, ¿no? Se ha metido cabe solo, ¿no? Ha habido un fraude, ¿no? Sí, claro, era un tema que se veía venir, ¿no? Yo creo que es el resultado de ya, no sé si decirle traspiés, es muy generoso, pero errores tras errores que se han venido. O sea, a ver, Acción Popular era un partido respetable, ¿no? Sí. Pero de cuando en cuando salieron, pues es la cuna de los niños. Sí. O sea, Tal cual, si regresamos un poquito y hacemos un poquito de memoria, nos vamos a dar cuenta que sus congresistas están acusados en fiscalía de ir y pedirle favores políticos. ¿A quién? A Pedro Castillo. O sea, la bancada de Acción Popular, tú lo sabes bien, eres un periodista político, votaban junto con la izquierda, ¿no? Entonces, yo ayer justo revisando un poquito de historia decía, pero vamos, ¿en qué momento se fregó Acción Popular, no? Y puse un tuit que decía, con su propia lampa cavaron su tumba. Y si recuerdas, en el 2020, un poquito de memoria, hubo un congresista apellidado Arapa, si no me equivoco, que salió abiertamente, mientras todos estábamos preocupadísimos con el tema de la pandemia, nos contó al país y dijo que él tenía información que con drones y helicópteros estaban esparciendo el coronavirus, ¿no? Entonces, era una cosa temeraria, terrible, sin sustento, pero tú dices, oye, esa clase de congresistas lleva Acción Popular y luego ya vienen los niños. Tienen hasta mochasueldos, ¿no? Vienen de todo, ¿no? De todo, ¿no? Yo creo que sí. Si Fernando Belaúnde reviviría, se vuelve a morir. Claro, porque podemos estar en contra o a favor de su gestión, pero nadie lo puede criticar por corrupto, ¿no? No, claro, eso no, ¿no? O sea, puede haber tenido muchos errores, ¿no? El fundador del partido, pero incluso sus partidarios mismos eran gente o sea, yo lo lamento, por ejemplo, por Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Sí. Porque me hubiese gustado verlo en el Senado, ¿no? Sí, claro, sí. Yo creo que hubiera sido, o sea, como me gustaría ver a Mulder, ¿no? Sin ser aprista, sin ser de Acción Popular. Claro, pero son personajes que se necesitan, ¿no? Sí, uno sabe reconocer, ¿no? Como periodista sabe reconocer quienes, al margen de sus ideas, son gente que debate, son gente que sale a combatir idea con idea y no al insulto, no al agravio, como ahora hay un montón de gente ahí. La situación en Acción Popular fue que se eligieron unos delegados para participar, 31, y participaron otros en las internas. Claro, además ahorita han terminado en amenaza de muerte, ¿no? O sea, ya es un mercado. No sé si se ha visto que esta chica Cintia, no sé qué, Cintia Pajuelo, si no me equivoco, creo, está acusando a Chávez de amenaza de muerte. O sea, esto ya se convirtió en cualquier cosa menos en un partido. Yo creo que así como le pedimos pues al Ministerio Público reforma, le pedimos a la policía que se reestructure, yo creo que también deberíamos exigirle a nuestros partidos políticos y sobre todo siendo un partido con tanta historia, con tanta trayectoria, de mucho respeto. Yo recuerdo a mis abuelos, a mis papás que hablaban pues en esas épocas del PPC, Acción Popular y APRA, ¿no? Eran los partidos más consolidados. Ya después vinieron el resto, ¿no? Pero lamentable lo que ha sucedido con Acción Popular y qué pena por sus correligionarios, porque hay muy buena gente ahí que se están perdiendo, ¿no? Pero yo creo que la sanción sí está bien aplicada, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, supongamos que el Jurado Nacional de Elecciones les doraba la píldora y les daba otra oportunidad, o supongamos que no encontraban ninguna irregularidad. ¿Te imaginas, Aarón, qué hubiera pasado si estos señores lograban ganar la elección? Esta gente que es capaz de hacer fraude en la interna, ¿qué iba a hacer en el gobierno? O sea, ojo, ojalá que no haya sucedido lo mismo en otros partidos, porque claro, aquí hubo una denuncia, hicieron todo el escándalo, ¿no? Porque no querían que Barnechea sea el hombre, pero imagínate que en otros partidos haya sucedido. Entonces ya estamos como que aburridos, ¿no? La gente de a pie está muy desilusionada, dice, bueno, ya nada me sorprende con esto. Pero no se puede revertir esa decisión, ¿no? No, ya está complicada, ¿no? Están, bueno, ahora, Barnechea salió a decir, no saben con quién se están metiendo, ¿no? Bueno, típico es, ¿no? Pero malazo, ¿no? O sea, malazo, o sea, en un Estado de Derecho lo que queda es allanarse nada más. Y bueno, si es que hay alguna apelación o algo, hacerlo por la vía legal, pero eso de salir a pechar públicamente... Me parece de Espinosa, ¿no? Sí, parece de Espinosa. O sea, si no nos sorprendería que haga una vigilia de repente Barnechea también, ¿no? ¿Y cómo analizas los demás partidos tradicionales? El APRA tiene ahora a Enrique Valderrama, bueno, el PPC con Quiabra yo creo que ya no pasa nada. Sí, lo que pasa es que, mira, hay buenos personajes, pero malos candidatos, ¿no?
la gente, el voto es emocional. Sí. Si les caes bien, si le hablas bien, si sabes explicárselo. O de repente él me cae bien porque es muy gordito, porque es muy flaquito, porque es muy joven, porque me da risa. porque tiene la familia completa. Yo estoy seguro que muchos van a votar por Carlos Álvarez porque de repente les cae bien y porque sus chistes pues le hacen gracia. Entonces la gente empieza a buscar y a ubicarse, ¿no? Quiabra, como dices tú, es un militar, no muy fluido. Y nunca renunció tampoco a la bancada de APP. Tampoco, ¿no? Entonces yo creo que esa se la van a recordar sí o sí, si es que logran notoriedad. Yo no creo que eche mucho fuego Y sobre ser esta- fanático de Velasco le ha jugado en contra, ¿no? Definitivamente. Sí, aunque todos ahora quieren dorar la píldora, ¿no? Todos dicen, no, ya, es que esas eran otras épocas. Yo siempre he deslindado, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? O sea, y tenemos este señor que le pidió el autógrafo ahí en la embajada y luego salió a mentirnos, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que hay que hacer un poco de historia y con este Google es bien fácil, ¿ah? Entras, googleas, buscas y te das cuenta. Yo creo que ojalá que la gente y los chicos que ahora van a votar, hay mucha gente joven, empiecen por hacer su chamba de googlear un poco y saber a quién le van a dar el ¿Y voto. a Lapra cómo lo ves con este candidato que prácticamente no lo conocen muchas personas? ¿No? Mira, Valderrama es una sorpresa para afuera, ¿no? Pero en la interna yo lo conocí hace un año más o menos. Y le vi toda la pose de Alan, ¿no? Tienes ese problema, ¿no? Todos quieren imitar a Alan Temu, ¿no? Y claro, y hace un año todavía no hablamos de elecciones lo que le dije al amigo que me lo presentó le dije muy Alan, ¿no? Muy Alan. Entonces, claro, yo no tenía la confianza como para decírselo. Ahora es un tipo que ha leído, ha estudiado. Sí. Es el chancón de la clase, creo yo, ¿no? Ha hecho su tarea de leer, de adaptarse, pero mira, en esta elección yo creo que cualquier cosa puede pasar. ¿Crees que esta ola de derechas que viene arrasando la región llega aquí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, Sobre ¿no? todo por la experiencia que tenemos, ¿no? O sea, mira Castillo cómo nos dejó, luego vino Dina. Entonces yo creo que en esta elección las mujeres y la izquierda la tienen doblemente difícil por la experiencia reciente, ¿no? Claro, por, O sea, oye, por Castillo y Dina. Castillo nos ha fregado. Entonces, y luego Dina con sus cirugías, con el rol, la gente dice, no, esta mujer mejor no, porque de repente también viene a comprar relojes y hacerse la cirugía. Yo creo, en mi análisis rápido, todavía no ha empezado la campaña con fuerza, creo que las mujeres y la izquierda la tienen difícil, ¿no? ¿Ves a Keiko, mejor dicho, López Aliaga y Keiko en segunda vuelta? Mira, no me animo a decir quiénes estarán en segunda vuelta porque ¿Pero sí a López Aliaga? podría ser, aunque así como ha salido muy pronto, yo creo que él ha empezado la campaña desde que ya dejó la alcaldía, ¿no? Entonces creo que se va a debilitar muy pronto también. O sea, suele pasar, y tú lo sabes, ¿no? Ha pasado con Castañeda, ¿no? El caballo que empieza adelante siempre termina cuarto, quinto, por ahí. Ahora, repito, con la cantidad de candidatos que tenemos, hermano, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, vamos a hacer un poco de memoria. Un mes antes de las elecciones pasadas, ni siquiera hablábamos de Castillo, ¿no? No. No hablábamos de él. Entonces apareció por ahí y vino con todo, arremetió y las encuestadoras también nos lo pusieron al final y tuvimos que aceptarlo. Y yo creo que un fenómeno así podría volver a pasar. Un outsider. Sí, claro. No creo que sea de izquierda, ¿no? Pero yo sí creo que podría aparecer alguien, algún tapadito, ¿no? Algún tapadito Claro. por ahí. Y va a importan los debates. Para Sí, eso. pero mira, yo me ponía a pensar en eso, porque a los periodistas nos gusta mucho, pues, ¿no? Sentarnos y mirar estas cosas. ¿Te imaginas un debate de 28 candidatos? Va a ser una locura, ¿no? Cada uno un tema un minuto y medio. Y eso no va a ser un debate, pues va a ser una pasada de lista, ¿no? O sea, Aarón Salomón presente, Tazaico presente, ya, pasa, Imagínate, ¿no? pasa. Porque imagínate, vamos a hablar de seguridad, de transporte, de, no sé, de lo que Economía, quieras, ¿no? de economía, que nos vamos a pasar 10 horas mirando la transmisión. Entonces va a ser una locura. Sí. Va a ser como cuando Dina hizo su mensaje de la nación de 5 horas, creo, ¿no? Claro, ¿te imaginas? Yo recuerdo que quise escuchar completo y no pude, la verdad no pude. Ya después al rato estaba jugando con mi hijo, ¿no? Con el Claro. Carlito. Pero la señora fuerte para hablar 5 horas, ¿no? Sin descansar, ¿no? Pero lo que pasa es que había O leer, mejor dicho, ¿no? Leer, y había afán de decirle al país, oye, mire, estoy haciendo las cosas, pero fue peor porque la gente no lo escuchó, se aburrió. Se quedó dormida, Sí. Pobre señora, ¿no? Ahora está con todos sus problemas judiciales y yo creo que... ¿Crees que terminará presa? Yo creo que sí, ¿no? Se le va a complicar el tema, ¿no? Cuando estás en el poder,
claro, estás blindado, tienes los mejores abogados, todos están a tu lado. Ahora, vamos, al margen de que se subió el sueldo y que le cayó el billetito extra de RENIEC, yo no sé qué tanto pueda además, ella como persona, tener un lío judicial es complicado, ¿no? Carlos Spa, en una conferencia, en una presentación, justificó la no presentación de listas completas para el Parlamento, para la Cámara de Diputados y el Senado, al decir que él prefiere calidad que cantidad, pero eso revela que no tiene cuadros, ¿no? No, lo que pasa es que eso demuestra que él no sabe política, ¿no? O sea, puede ser muy buen periodista y hablando muy bien, Sí. pero en política, y sobre todo política partidaria, tú necesitas bases. O sea, hablábamos con un amigo y decíamos, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué Keiko y APP son los que siempre mandan, no? Y yo decía, fácil. Yo que voy por el Perú haciendo trabajo, tú lo sabes, de chamba de periodismo, tú te das cuenta, llegas a un pueblito y hay una base de Keiko, ¿no? De Fuerza Popular. Hay una base de APP, ¿no? Y por ahí que Podemos, ¿no? Entonces, pero no ves presencia de otra gente. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque ahí sabes que tienes un vecino que va a salir a pegar la pancarta, que va a salir a hacer la campaña, que va a salir a regalarte un polo, no sé, lo que quieras. Pero las bases son importantes. Ahora que el señor diga, bueno, no importa, no sé qué. No, Aparte no se puede gobernar sin bancada, ¿no? Si no te vacan, ¿no? no, claro. Esa es la experiencia más cercana, ¿no? Claro, Spa creo que tiene el visto bueno me parece a mí, del empresariado. Tal cual, ese candidato de los empresarios, ¿no? Me parece a mí y bueno, de pronto dentro de su lógica está vamos a gobernar así, pero yo creo que si no hace alianzas en su momento, no va a crecer. Puede ser buen candidato, pero vamos. Claro, y tomando en cuenta que ahora no se puede disolver la Cámara de Senadores, el Senado, mejor El dicho. Senado, claro. No se puede disolver. Sí, Porque él planteaba, yo llego con mi plan, con mi proyecto, presento cuestión de confianza y si no me la aceptan, cierro el Congreso, pero se queda la Cámara, se queda el Senado, ¿no? Claro. En pie. Ahora, yo tengo la sensación, Aarón, de que hay candidatos de que hacen campaña no para ganar, sino para prepararse para la próxima, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal me va, Claro. cómo hago ahora, cuánto gasto, una cuestión preparatoria, digamos, ¿no? Saben que no van a ganar, pero se están preparando para la próxima. De pronto, es lo que quiere hacer Spa, ¿no? Hablando de candidatos que no creo que pasa nada, pero estuvieron sus 5 minutos de fama, fue Rafael Belaúnde Llosa con este ataque, ¿no? Que no era un atentado político, sino delincuencia común. Sí, claro, en Cañete, yo soy de Cañete. Claro. Entonces, tengo amigos en Cerro Azul, en Puente Tabla, donde sucedieron las cosas. Y yo hablaba con una persona y me decía, mira, hace una semana vinieron y estábamos con una gente que trabaja acá y tiraron 2 balazos al suelo y dijeron, díganle a sus jefes que paguen el cupo, si no, ya saben lo que les viene. Mafia de terreno. Sí, claro, y les robaron los celulares, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿y ahora cómo sigues trabajando, no? Porque qué miedo estar en esa condición. Me dice, mira, no sé, pero le entregamos el encargo al jefe, el número que nos dieron, y luego el jefe a los 2 días regresó y nos devolvió nuestros teléfonos y nos dijo que trabajemos tranquilos, ¿no? Entonces, ya, para buen entendedor, pocas palabras, vas, pagas el cupo y sigues trabajando igual. Ahora, lo del señor Belaúnde Llosa, yo creo que fue un tema de delincuencia común. No crees que haya sido armado tampoco. Mira, no lo sé, lo que pasa es que Llama la atención bastante, ¿no? ¿sabes por qué? Yo creo que sí ha querido sacar ventaja de esto, ¿no? O sea, ahorita, no sé, pues hay una balacera aquí en la esquina y salgo a decir que era de pronto un ataque para mí por una investigación que estoy haciendo para hacerme el periodista interesante, ¿no? Y sales en portada. Y ¿no? salgo en portada, ¿no? Y habrían intentado asesinar a periodista Aarón Salomón, Ismael Tazaicoa, porque van a destapar la corrupción. Mentira, pues estaban asaltando el chife en la esquina, ¿no? Claro. Entonces ya la situación, uno depende cómo le des la vuelta. Y yo creo, y sí creo, estoy convencido de que quisieron, obviamente, obtener réditos políticos. Luego salió en conferencia de prensa a decir que no era un ataque político, porque le pesó la conciencia. Sí, pero a ver, Pero ya tenía la portada, ¿no? tú sabes que los periodistas somos, ¿no? Siempre pensamos mal. Y el hecho de que el alcalde de Cerro Azul haya llegado de inmediato a verlo, a la prensa local, a la prensa de allá, le llamó mucho la atención, porque este señor que se apellida Paín, si no me equivoco, ha tenido pues sus vínculos con temas de terrenos y es cuestionado porque también le habría dado la mano a Samir Villaverde, que también anda por la zona. Entonces ya todo empezó a tergiversarse y yo creo que si querían sacar réditos políticos, pues le habrá servido muy poco, ¿no? Sí, claro, es otro de los candidatos enanos, ¿no? Que tenemos. Aunque va a ser complicado, según Willy Ramírez del Jurado Nacional de Elecciones, magistrado del JNE, a lo sumo 6 pasan la valla, ¿no? Y esto es, ¿no? O sea, esa torta va a quedar delgadita, ¿no? Pero yo creo que va a afectar muchísimo porque
no logramos una consistencia y al final hemos pasado de la polarización a una cosa ya extrema, ¿no? ¿Cuántos votos va a tener uno? ¿Cuántos votos va a tener el otro? Y lamentablemente, Aarón, en cada partido hay gente pues, que sí vale la pena, ¿no? Pero como no van a pasar la valla, se van a quedar ahí relegados. Ujú. En segunda instancia, ¿crees que se reviertan los juicios o las condenas contra Vizcarra y Castillo? Mira, lo de Vizcarra no me sorprendería, y no porque sea inocente, ojo, sino porque todavía tiene mucho manejo político, ¿no? Y judicial y en el Ministerio Público, o sea, por algo no es un lagarto, ¿no? Yo le digo lagartija, pero yo creo que es culpable y que debería quedarse allí. Y que el caso está cerrado, ¿no? Sí, claro, es contundente, pero además eso es cuando era gobernador regional. Falta lo demás cuando era ministro y presidente, ¿no? Falta, y yo creo que deberían esperar muchísimos años más todavía tras las rejas, porque debería ser un precedente para los presidentes. A mí me da la sensación de que ya no le tienen miedo a la cárcel. Ya no. Mira, ¿cuántos presidentes tenemos, no? Ahorita son 4, ¿no? Toledo, Vizcarra, Castillo. Entonces, oye, Aarón, tú eres presidente, ya de ahí me toca a mí. Ya nos vemos en Cannes, hermano, ¿no? Nos vemos ahí. Anda avanzando, ¿no? Entonces, Claro. ya no hay ese miedo a que, oiga, ¿pues sabes por qué? Porque después los dejan salir, porque vuelven a postular, porque tienen una bancada, y además porque la aceptación de la gente es increíble. O sea, Vizcarra no debería tener ni 0,5% de aceptación. ¿Por qué crees que eso es aceptación? ¿Porque entregó bonos? Porque entregó bonos, pero porque además se hace el buena gente y porque hay mucha desinformación, ¿no? Yo hablaba con gente más joven que yo y me decía, el bebito fiu fiu, ¿no? Ya, pero eso es infidelidad, entraña un tema de infidelidad, ¿no? Y claro, entonces, e incluso, o sea, muchos de 20, 22 años, me decían, oye, ¿por qué está preso? ¿Ah? ¿Por qué? Pobrecito. no saben los casos de si el tío es corrupción. buena onda, el tío es bacán, ¿no? Entonces, me tocaba hacer un poco de docencia ahí y explicarle qué había pasado. La Pero reducción de coimas y todo esto, ¿no? yo creo que los papás, abuelos, tenemos esa chamba, ¿no? De informar a nuestros hijos y a nuestros amigos. Yo tengo amigos más jóvenes, ¿no? Claro. Informarles y decirles, oye, mira, esto es lo que está pasando, para que creen el propio concepto. Porque a estas personas que yo le decía, mira, Vizcarra está preso por esto, la coima, Irsa y no sé qué, tratando de hacérselo lo más didáctico posible, y me decía, man, ya tremendo ratero, ¿no? Sí, pues, pero yo no sabía, yo lo recuerdo por su bebito fiu fiu nomás, ¿no? Claro, o cuando salía en las tardes durante la pandemia, ¿no? Al mediodía. Claro. Pero salía a anunciar que nos mantenían cerrados, ¿no? Un síndrome de Estocolmo, quizás. Y había peruano, gente, ¿no? ¿y te acuerdas que hubo un muchacho que incluso dedicó una canción Ay, que qué decía que era el vergüenza, padre sí. de todos los peruanos, ¿no? No, es una vergüenza, ¿no? Fue terrible, lo de las pruebas rápidas fue para mí un caso terrible, ¿no? En otros países no se usaban como método de detección, ¿no? Acá nomás que se modificó todo el plan para poder usarlas de esa forma, ¿no? Yo tengo un caso que te lo quiero contar rapidito. El hijo de un amigo mío, empresario, se sentía un poco mal en esa época y me dice, oye, ¿será o no será? ¿No? Me voy a sacar una prueba rápida, ¿no? Luego agarró y dijo, no tengo nada, ¿no? Ya me descartaron, no sé qué. Y se fue, y a los 3 días se puso mal y terminó muriendo, ¿no? Entonces, era un caso terrible. Y además, si tenías una prueba rápida negativa estando enfermo, no te atendía nadie, ¿no? Claro. Además, es que si el propio Estado, el propio gobierno te estaba facilitando la prueba rápida... Claro, porque en este caso que tú mencionas, quizás no se moría, pero iba a su casa y contagiaba a todo el mundo y moría gente en su casa, ¿no? Claro. Yo creo que por eso debe ser juzgado también. En la pandemia murió muchísima gente que a esta hora debería estar viva y debería estar aquí con nosotros, ¿no? Y eso es culpa del señor Vizcarra, aunque él no lo quiera aceptar, aunque sus partidarios, seguidores e hinchas no lo quieran ver. De acuerdo, muchas gracias por el Ismael. Hasta No, tu oportunidad. gracias a ti, ¿Cómo te Aaron. encontramos? En el Twitter, Ismael_Tazaico, ahí estamos colocando algunas opiniones siempre de actualidad. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, amigos, esto fue Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau.